Pues leemos el Salmo 51, ahí trae un título muy largo, ahora sí, ¿verdad? Dice al músico principal, Salmo de David, después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria, gloria a Dios. Dice ahí, cuando Natán, ¿verdad?, llegó a él, le habló ahí por medio de una parábola. Entonces todos conocemos el trasfondo, ¿eh? Que les dije, está la historia, pero acá está el sentimiento del corazón. Entonces, al conocer la historia, pues sabemos ya muchísimo. Entonces, no me voy a detener mucho ahí en el trasfondo, ¿verdad? Todos lo conocemos cuando Natán llegó con David y le habló de una ovejita, ¿verdad? Entonces, pasos para recibir el perdón. Aquí están, ¿no? Entonces, yo creo que, pues David ha sido mejor que cualquier otro, ¿verdad? O mejor que cualquier, pues, se puede decir, ¿verdad? Ha sido mejor, ¿no? Pero uno dice, jamás dice uno, o jamás piensa uno, jamás voy a caer en el adulterio, ¿eh? O jamás voy a caer en el homicidio, y eso pues lo creemos, ¿no? Porque imagínense lo terrorífico que es eso, ¿no? Hay que ver la propiedad bíblica y la interpretación que se le tiene que dar a este salmo. De David es quien se ha escrito más en la Biblia. Después de Jesús es David. Hay 62 capítulos en el Antiguo Testamento de él, 62, y hay 59 referencias en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, y nadie ocupa tanto espacio después de Jesús. Luego le sigue ¿quién se imagina usted que sigue después con contenido escritural? Es contenido escritural, ¿eh? ¿Quién le sigue por ahí? ¿No se imaginan? El padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Y no es que lo justifiquemos, hermano. No se trata de justificarlo ni se trata de defenderlo. Pero esto nos tiene que advertir a nosotros. Porque yo muchas veces les he dicho, ¿sabe qué, hermano? No. Ignore las advertencias, porque aquel que está fuerte, ¿no? Aquel que se siente poderoso, pues mire que no vaya a caer. Para empezar, yo les puedo asegurar que pues a gran cantidad del cristianismo David nos supera en cualidad humana, ¿no? ¿O no es así? Simplemente pues, fue un gigante de la fe y la palabra de Dios le llama el corazón de Dios. ¿Por qué corazón de Dios? Imagínense lo que está palpitando el corazón de Dios. Y él lo sabía. Él lo sentía, ¿eh? Palpitaba el corazón de Dios y lo conocía David. Entonces, David, pues, no ignoraba la palabra, no la ignoraban, que cometió ahí sus errores, ¿verdad? Cuando quiso transportar también el arca y por no conocer 3 versículos. Si él hubiera leído 3 versículos, no hubiera hecho eso. Hay que hacer eco en esto.
Y aquí está Asaf, el Salmo número 50. Vamos a hablar un poquito de Asaf también, porque David fue el que lo instituyó juntamente con los hijos de Coré. Sí se sabe, sí se acuerda de Coré. ¿Quién fue Coré? Sí se saben quién es los hijos de Coré. También vamos a hablar de algunos salmos de Coré. Entonces, de los hijos de Coré, donde ellos claman: Señor, tú nos darás vida, nos darás todavía, traerás un avivamiento. Vean los años que pasaron, y también aquí vemos las congojas de los hijos de Coré. Pero aquí está Asaf, y Asaf dice ahí en el versículo 23: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Como que David no tomó en cuenta este versículo, y David fue el que instituyó en el ordenamiento levítico a Asaf. Ignoró pues la luz amarilla, ignoró la luz roja, y ahora nosotros ¿cómo podemos confortarnos? Llega Natán y le dice a David: ¿sabes qué? Tu pecado te ha alcanzado, tu pecado te alcanzó, y tu pecado, le dice, no quedará impune. Ese fue el mensaje de Dios, y avergonzado pues se arrepiente, porque luego yo he meditado aquí, dije, pues que David se sentía el consentido de Dios, que creyó que iba a esconder esto. Era lo que quería, ¿verdad? Esconderlo y que nadie se diera cuenta, y que Dios me lo pasara. Pues aquí está plasmado el Salmo 51, que vaya que si le ha dado la vuelta al mundo. Ya tiene 3000 años, ¿verdad? Este salmo, o va para los 3000 años, y escribe este salmo, y lo que nosotros estamos viendo es la actitud y lo que hay en su corazón, porque hay muchísimas personas, y hay muchos que se dicen cristianos, que están en pecado y andan como si nada, y ¿para qué quiero que me alcance lo que le llegó a Natán de aquel lado de la tumba? Pues ¿para qué me sirve? Porque las personas se llegan a engrosar, ¿verdad? Se llegan a engrosar el corazón, y después el espíritu, el alma muere, y no hay un arrepentimiento. Piensan que Dios ya se las pasó, y como si nada, no muestran una actitud diferente. O sea, se están acostumbrando, o se acostumbraron a su forma de vida. Así está todo el mundo, ¿no? Acostumbrado a su forma de vida. No niega la actitud. Dice que contra ti solo he pecado. Y luego viene, hermano, la amonestación. Y viene la confrontación, porque hay muchos hermanos que confrontan directamente contra los errores, ¿eh? Y esto es exigencia para todos nosotros. ¿Cómo debemos aprender, o cómo tenemos que estudiar este salmo? Pues en esa época, pues los reyes pedían, bueno, todavía siguen pidiendo, ¿eh? Los reyes, y no había una autoridad que les reprochara. Imagínense, el rey ordena, ¿no? Confrontarle pues era casi imposible confrontarle, porque Natán ahí corrió el riesgo de que le tirara la cabeza, el rey, que lo mandara a matar así. Pues los reyes, ¿cómo se sentían? Los emperadores pues eran semidioses. Tomar mujeres era pues, un honor para la mujer, aunque ya tuviera 20 o 30. A ver, que el general, si usted, David ya ve que estaba contemplando ahí que no salió a la guerra, y que estaba en su balcón y vio a Betsabé bañándose, y luego que el rey le diga a usted: a ver, tráeme a esta mujer, ¿usted iba a ir o le iba a enfrentar? Porque él mandó, ¿no? Y era una orden: tráiganmela, ¿o no? ¿O qué vamos a ir diciendo? Ay, qué suertuda esta muchacha, ¿no? Es mi rey, ¿no? Es mi señor. Porque los reyes pues ni a los generales obedecen, ¿o no? Bueno, hubo un rey aquí, ¿verdad?, que hasta se metió y ofreció el incienso como si hubiera sido un sacerdote. Pues los reyes son los reyes. Y yo le dije, tomar a una mujer, pues era un honor para ella, era un honor. Los reyes con Abimelech, ¿qué le pasó a Abraham? Cuando hubo hambre y tuvo que abandonar la tierra prometida, ¿no? Ahí, ¿qué dice? Ahora entiendo que eres pues muy bella, ¿no? Hasta ahora. Ah, era bellísima, nos dice, ¿verdad? Y pues el rey la iba a querer, ¿o no es así? A ver, pues tráiganla, esa es digna de estar aquí en el trono, ¿o no es así? Hay que ver que un rey podía eliminar o quitar propiedades, o quitar esposas, o quitar o llevarse hijas a su palacio, y nadie le podía decir nada. ¿Cómo entender nosotros a Dios como hijos
o como pueblo, porque aquí están los principios y la ética. Un rey, aquí lo que sobresale para empezar, un rey que es temeroso de Dios, aquí está, ¿no? Aquí está. Porque cuando cometió el error del censo, ni a los generales quiso escuchar. No escuchó a los generales. Oyes David, oyes rey, o mi señor, o como se le dijera, o majestad, ¿verdad? Estás cometiendo un error. Y ahí sí se dirigieron a él los generales. Pero los reyes pues no se someten a los generales, a nadie. ¿Cómo este rey? Sabemos que no debían de aprovecharse de nadie. Él debía de tener una copia, ¿verdad?, de la palabra de Dios para él nada más. El rey, su obligación era cuidar al pueblo. Que David le falló a Dios, sí le falló a Dios. Que el ser de la monarquía le falló a Dios, sí. Esa es la ética moral y la ética espiritual que nosotros debemos de entender. Lo que pasa es que aquí hay un siervo de Dios que desafía al rey. Lo desafía, le está diciendo, ¿sabes qué? Tú lo mataste por mano de los filisteos, ¿no? Porque él ordenó que en lo recio de la batalla se hicieran a un lado, había cómplices allí, y Dios le señala, tú lo mataste. David se sentía, bueno, pues muy superior, o era superior, ¿no?, en jerarquía, porque yo le dije, pues nosotros no le llegamos a los talones, ¿no? Ha habido grandes hombres de fe que pues nosotros ni en cuenta. ¿Cómo alcanzar la grandeza del perdón aquí? Para empezar, nosotros debemos de reaccionar y entender la gravedad del pecado. Entonces tenemos que reconocer lo terrible, pero pues usted dice, pues no matamos ni robamos, ¿no? Pero muchas veces sí herimos con las palabras, hacemos muchas cosas que sí están muy lejos de la ética moral y espiritual. Vemos que David era sumamente muy superior en toda área, a todo mundo, muy superior, en los principios espirituales, en todo. Lo que debo de experimentar primero es la gracia de Dios, porque va envuelto en el emblema del pecado en el cual se está abundando. Él no sabía todavía, ¿no?, que donde abunda el pecado abunda la gracia, todavía no lo sabía, pero él abraza un verdadero arrepentimiento y en vez de irse sobre el Natán, ¿no?, pues queda avergonzado. Entendió lo que es la gracia y la abrazó, entendió lo que es la gravedad de las consecuencias y se enfrentó a la realidad. Pues fue por la única mujer que sufrió, porque las demás no se habla nada de ellas, ¿no? Y tuvo ocho esposas, infinidad de concubinas, pero así oficialmente, fíjense nada más oficialmente, ¿verdad?, eran 8. Ya vimos que en el Salmo, acuérdense, el Salmo 38, vimos el padecimiento. Aquí estamos viendo el arrepentimiento, el perdón y cómo abraza la gracia. En el 38, acuérdense, el miércoles pasado vimos las consecuencias y lo que estaba sufriendo su corazón, lo que estaba padeciendo. Ya ven, después hablamos que se le enferma el bebé, ¿verdad?, y el bebé muere. Él decía, sea mi vida por la del bebé, ¿verdad?, sea mi vida, sea mi vida. Eran los herederos del linaje de David y hay que entender cómo se está metiendo y cómo nosotros debemos de enfrentar nuestra realidad, porque yo les dije, muchos están pues, muy en paz con su vida y así han llevado su cristianismo, ¿no?, cuando en realidad no hay un verdadero enfoque. Se empieza a engrosar el corazón y no tenemos un verdadero enfoque de lo que es en realidad el cristianismo, porque tapamos las cosas y dices, pues no pasó nada, ¿eh? Y tan contento y tan jovial y ya pasaron años, o llevamos un estilo de vida que no es agradable a Dios también, y pues muy a gusto y muy en paz. Aquí estamos viendo que lo sufrió todo, ¿no? Y luego ya ve que se admiran después sus súbditos, ¿no? Cuando muere el hijo, se levanta, va del cilicio y la ceniza, se arregla, se baña, se cambia y pide de comer. ¿Y se acuerda qué dijo? Y todos se admiran, pues ya se murió, ¿qué más puedo hacer? ¿No se acuerdan lo que dice? Dice, ahora yo voy a donde él va. Nada más la actitud de David. No hay un cristianismo genuino que viva en pecado y que viva en la forma de ser o en su actitud de vida. Tenemos que ver la prueba genuina en cada uno de nosotros, una prueba genuina de arrepentimiento.
Lo que está hablando, un espíritu quebrantado, un corazón contrito. Me está hablando de humillación en el verso 15 y me está hablando de servicio. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Esta es la clave para nosotros, ¿verdad? 15 y 16, esta es la clave. Hay que entender la clave. Me está hablando de servicio, ¿verdad? Y me está hablando de sacrificios. Hay que ver la ironía de las cosas y cómo debemos de entender lo que dicen muchas veces los filósofos: yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Pero aquí no. Entonces esto lo utilizan para avanzar en su no saber, pero nosotros sabemos. Entonces hay una materia es un aspecto filosófico que es la mayéutica. No sé si nunca la han oído. La mayéutica, ¿sí la has oído, hermano? ¿Sí sabes en qué consiste la mayéutica? No te acuerdas. Por ahí va, preguntar. Es la mayéutica, es un aspecto socratiano, de Sócrates, socratiano, donde es una técnica de ir en interrogantes, se van creando interrogantes para llegar a una verdad. Esto nosotros no lo sabemos, pero muchas veces lo aplicamos, y sobre todo los que enseñan, muchas veces inconscientemente no saben que se están metiendo en un aspecto filosófico. ¿No se les olvida esto? ¿No? La mayéutica, que es un aspecto de interrogantes, nos llevan interrogantes para llegar a una verdad. ¿Por qué meto esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Muchos lo hacen. Ahora usted dígales a los pastores esto y hasta le van a decir de hereje, ¿no? ¿Cómo está usted metiendo herejías a la palabra? No, nosotros entendemos, y muchos lo hacen inconscientemente, logran elaborar esta técnica. Este es el arte de dar a luz y de conducirnos a un descubrimiento a través de la verdad. Yo tengo que compararme con la palabra de Dios y tengo que ser muy honesto a las demandas divinas. Pero si hay un corazón engrosado, yo les dije, hay un alma muerta, un espíritu muerto, y no se va a poder discernir, porque muchas veces nos acostumbramos a la norma de vida que llevamos, o nos acostumbramos al entorno, o me acostumbro a la casa, que el hijo hace esto, que la esposa hace esto, que el otro hijo hace esto, y me estoy acostumbrando y no estoy confrontando como se debe de confrontar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Se necesita, óigame, inteligencia y capacidad espiritual para entender mi actitud y mi forma de ser delante de la presencia de Dios y delante de la presencia del pueblo de Dios. ¿Me estoy explicando ahí o no? ¿Sí me estoy explicando? Necesito en mi corazón el redarguir de Dios para que yo sea confrontado y quite, ¿verdad?, aspectos que desagradan a Dios. Tengo que entender esto, porque yo les dije, ¿cuántas personas hacen lo que quieren y dicen que están bien y que hacen bien? La mente humana y el espíritu humano, hay que entender lo que es la moral, porque hasta la policía, ¿no?, me hablan de faltas a la moral. Usted sabe cuáles son las faltas a la moral, ¿no? ¿Por qué lo puede detener la policía? A ver, ¿cuáles son faltas a la moral? Que no lo llevan ante un juez penal, ¿eh? O a un ministerio, pues, bueno, a un ministerio sí lo llevan, ¿no? Pero una falta moral, ¿qué más? ¿O no las conocemos las faltas? ¿Perdón? Pues andar desnudo, ¿eh? Y no es faltas a la moral, ¿o sí? Entonces no lo consideran faltas a la moral. El andar semidesnudo en la calle, pues no, ¿verdad? Completamente desnudo, pues sí, son faltas a la moral. Eso es lo que corresponde al ser humano, ¿no?, que está carente del Espíritu de Dios. Yo les dije, la mente humana engendra el concepto, o el espíritu humano, la mente humana engendra el concepto de un elemental o un momento esencial del saber. Uno tiene que saber que no hay impedimentos para invocar el nombre de Dios y este se haga manifiesto, ¿no es así? ¿A qué voy? ¿Sí me estoy explicando en esta área?
que necesito la capacidad espiritual o la inteligencia espiritual para saberme conducir con prudencia delante de Dios, agradándole en todo. Porque no puedo venir aquí a confesar mi pecado y salir otra vez a hacer lo mismo. Cuidado con sentirnos. Este salmo se escribió en respuesta al 50, al Salmo 50. Aquí en esto tenemos que unir cabos, muchísimos cabos que están sueltos. Hay que leer el 50. Fíjese lo que dice el 50. Y yo nomás les estoy leyendo ahí el último versículo: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Por supuesto que nosotros es un continuo ordenar nuestro camino, pero un continuo. Y hay veces que decae el ánimo, decae la fe y no se está ordenando el camino, No se... David decidió ir al templo, haga de cuenta, va al templo. Y era la época de oro, del pueblo de Israel, la época de oro. Nada extraño que David perteneciera a la liturgia, porque él pertenecía a la alabanza. ¿Era levita? No era levita. Que componía cánticos como un levita, ¿verdad? Componía, y aquí está la letra, ¿verdad? La letra de casi 75 salmos de David. No es extraño que con la capacidad de ser rey y la capacidad, ¿verdad?, de ser compositor y de ser un adorador nato, un alabador nato, genuino era. Asaf le dice ahí, ¿no?, que David ofrecía sacrificios y excelentes ofrendas. Lo dice Asaf, lo dicen los hijos de Coré. Sacrificios ofrecía, como todo pueblo, y excelentes ofrendas. Vean nada más las ofrendas que hacía, ¿no? Pues estaba juntando pues para el templo, porque le dejó, ¿verdad?, de su tesoro le dejó a Salomón para la construcción. Entonces los levitas vivían bien nada más por David. Por uno solo que ofrendara, pues vivía un ejército con uno solo, fíjese, un solo hombre, ¿verdad?, ofrendando. Y los levitas, todos los cientos de levitas, pues vivían muy bien. Que era un rey sumamente devoto, sí. Que era un líder de alabanza, sí. Que escribió, hermano, muchas letras y poemas, pues también, sí. Y vemos la sentencia, ¿no?, que hay sobre él. ¿Cuál es lo que sufre? Nosotros debemos de entender de estas personas que se olvidan de Dios. Asaf pues no se atrevía a desafiarlo, pero en realidad aquí hay un desafío. Si vieras al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Se tiene que reflexionar mucho sobre el Salmo 50 para poder entender el 51, pero mucho. Se lo dejo de tarea. Ya les dije, cuando usted vaya a hacer su devocional, saque este salmo y ya después el otro. Pero se necesita la capacidad y la inteligencia divina para la interpretación aquí. Y esto corresponde a cada uno de nosotros, porque salió del templo, lo narra, y salía peor. Imagínense entrar al templo con semejante pecado. ¿Qué es lo que pasa? Pues no puedo orar, me siento indigno, ¿no? Y queriéndolo tapar, lejos de encontrar alivio, encontraba dolor. No nos está pasando esto a nosotros, ¿no, verdad? Va a salir bien a gusto y pleno, y va a salir desarrollado, y va a salir en paz, y se va a ir, gloria a Dios, se va a dormir cantando, y va a sentir que está flotando en la cama, o algo así. No estamos saliendo peor, ¿o sí? ¿Por qué? Porque usted trajo salmos, cánticos, himnos espirituales, trajo alabanza, ¿verdad? ¿O no me ayudó en la alabanza? Sí, ¿verdad? Todos me ayudaron. Todos nos ayudamos, ¿verdad? Lejos de encontrar el alivio, fíjense cómo salía. Era un pecado gravísimo. Yo les dije, la respuesta del Salmo 51 está en el 50. Y el 50 es para aquel, escúchenlo, para aquel que está en pecado, para todo aquel que está en pecado. Tengo que reflexionar primero sobre el 50, y luego ya vimos el 38, ¿verdad?, lo que estaba padeciendo David después de haber pedido perdón. ¿De dónde sacas, dice David, que tu sacrificio
agrada a Dios. Podemos preguntarle a David: oye David, ¿de dónde sacas que tu sacrificio está agradando a Dios? Y porque dice aquí, no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, ¿verdad? No, y era lo que hacía el pueblo de Israel. Ya vimos a Salomón cuando regresa al templo ahí en Eclesiastés. ¿Por qué se enardece Salomón? ¿Y cómo fue Salomón? ¿Y por qué se enardece después que regresa al templo? Ya al final de su vida. Pues de la hipocresía, de que, pues ya cometí un pecado, pues ahí está un borrego, un becerro, un toro, unos palominos. Ahí está, un sacrificio ya está. Cuando no se ha confesado, hay que tener cuidado. Entonces necesito estudiar antecedentes, necesito comprometerme. Y vemos a David. En la vida impresionante de David, vean nada más la vida impresionante. Era un militar, ¿no?, de 5 estrellas, más o menos tenía como 50 años aquí, 30 años pues de experiencia, ni una sola batalla perdida. Fue unificador de las 12 tribus de Israel, ha sido el más grande estadista de todos los tiempos, ¿sí?, cantautor, compositor. Más o menos 75 salmos son de él, y son unas piezas literarias de una unción plena del poder del Espíritu de Dios. ¿Quién lo puede alcanzar? Nadie lo va a alcanzar. Nadie va a hacer lo que él hizo. Nadie. Es el único más grande. Pues sabemos que en literatura sapiencial pues fue Salomón, y después Jesús. Cuando llegaba al templo, ¿cómo llegaba? Yo le dije, en la ciudad de Jerusalén, en toda la muralla, su castillo todavía está hasta el lado poniente. Y cuando salía del palacio, ¿dónde estaba el templo? ¿O dónde está el templo? ¿O dónde estaba, más bien dicho? Hasta el oriente, hasta el otro lado de la ciudad. Pues no es muy grande la ciudad, pero si su castillo estaba en el poniente, daba las murallas. ¿Se imagina cómo salía? No, imagínese el alboroto de atravesar la ciudad, ¿no? El alboroto. Y ahí va cantando y alabando, ¿no?, bendiciendo, remolineando. La algarabía y la unción. Pues ya va David al templo, ¿no? Pues ahí va. Espero que salga usted de su casa y de perder se cargue unos folletos. ¿O no es así? Vaya que sí era. Y luego pues nos dice que era de ojo claro, ¿verdad? También nos dice que era hermoso, era guapo. Entonces era nacido para la guerra, era nacido por el Espíritu también. Un carácter compasivo y temeroso, ¿no? Imagine el honor de conocer. Bueno, pues a Salomón venían todos los reyes, querían venir todos los reyes, ¿no? Pero imagínense conocer a David. Nos dice que Absalón era igualito que su papá, y que no tenía un solo defecto, ¿verdad?, que era hermoso de pies a cabeza, el Absalón. Igualito. Más bien ya vimos que hay muchos cuentos que se inspiran en David. Ya hemos sacado varios de aquí, ¿verdad? Los literatos o los que escriben han sacado muchísimos cuentos de aquí, historietas, ¿verdad? Ha sacado muchísimo de él. Nos dice que no tenía un error físico, pero el pecado lo describe como un monstruo. Fíjese nada más, de todo eso, porque vean nada más el currículum que tenía. No era cualquiera, no era cualquiera. Entonces lo convierte en un monstruo. Entonces véalo, que un príncipe así, un rey así, pues todo lo llevaba muy ordenado, sus generales en alta estima, todo el pueblo en alta estima, todo el mundo lo reverenciaba, todo mundo. Tenemos que ver el contexto histórico que nosotros podemos no reflejado aquí. ¿Cuál es el énfasis aquí? Que Dios nos dé la capacidad y la sabiduría para entender mi posición delante de Dios, mi actitud y mi forma de ser delante de Dios. Esto lo tenemos que aplicar nosotros en forma directa. ¿Por qué? Porque son vidas distinguidas por muchos méritos, son vidas ordenadas, y esto es lo que nosotros debemos de oír y de entender. Esta es nuestra capacidad, esta es nuestra realidad. Voy a seguir hablando de los salmos, tengo que seguir hablando otro ratito de David, ¿eh? Otro ratito, o más bien dicho, pues casi los salmos son de David, vamos a estar hablando de David. Esa era la distinción, ¿no? Y luego levantaba, ya ves, los monolitos ahí con letras de oro, y ponían los nombres de los héroes y ponían los nombres de sus generales, ¿no? Y el sol le pegaba sobre esos monolitos y allí estaban los nombres. Fíjese nada más cómo daba honra y gloria al ser humano también. Lo ponía en un alta estigma, siendo quién,
¿no? Por eso es que el corazón del pueblo se le rendía y ha de haber dicho, pues es que soy el consentido de Dios, ¿verdad? Y a esconder lo que nunca debió de haber escondido. Damos la gloria, damos la honra, damos la alabanza. Hay que entender los salmos, la profundidad de los salmos para la oración, ¿eh? Hay que saber lo que estamos leyendo y la trascendencia de lo que estamos leyendo. Gloria a Dios Padre,